Bienvenido y bienvenida a Quedamos Tarde, el único programa en Twitch, o esperamos que siga de los pocos, o el único, que no tiene luces LED. Somos César Lorente, Iván Almansa, Andrea Martín. El que le toca editar, que creo que soy yo, meteré los logos de nuestro Instagram y Twitter. Y bueno, pues somos un programa, nuestro tercer episodio, aunque es el 2 canónico, porque el primero fue un piloto de prueba. Y somos un programa en el que hablamos de la cultura, pero de una manera especial. Queremos coger una cosa muy específica y dentro de esa cosa tan específica, pues sorprender a los otros, porque otra cosa también que pues si no lo sabéis que tenemos en la dinámica es que no sabemos lo que van a hablar nuestros compañeros. Cada uno trae una obra de distintas disciplinas y a sorprender. El primer episodio fueron pilotos, porque era el episodio piloto. El segundo episodio, que realmente el episodio 1 era la mujer rural, porque bueno, era la semana del 8M. Buena memoria. Y en este programa, los toros. Efectivamente. ¿Qué habéis traído? Yo he traído un cómic. Yo un poco de literatura variada. Y yo cine, película. Vale, es que otra de las dinámicas es intentar adivinar de qué van a hablar los otros. Sabiendo que Andrea va a ser película, César un cómic y yo literatura, pues intentar adivinar qué obras van a traer, ¿no? Así que vamos a usar esto. Vamos a escribirlo en un momento. Esto lo dejamos por aquí, los pozos, para que... Lo de llamarle a estos pozos ya Pocillo. dará para otro debate, pero bueno. Y bueno, la dinámica por la que vamos a empezar, el orden que vamos a seguir es... va a empezar, y luego ya de ahí en orden decreciente, el que más veces haya estado intervenido en el hospital. Vale. Intervenido o que se haya también quedado ingresado. Eso lo tenemos que acotar. ¿Qué contamos como intervenido? Que te hayas partido un brazo, una Vale, sí, pasar más de una noche en el hospital. O sea, vamos a ser muy rápido en esto entonces. ¿Pasar más de una noche en el hospital o no sé, o que no hayan puesto puntos también? O sí, eso me vale, ¿o no? me vale, sí, no, me puntos vale. no, puntos esto lo hacen en el centro de salud, eso es algo rápido. Noche en la cama en el hospital. Vale. El que más veces haya estado ingresado, en definitiva. ¿Cómo empezamos? A ver, Andrea, tú por ejemplo, ¿cuántas veces has estado en el hospital? En el hospital he estado varias veces, pero ingresada así como para quedarme a dormir, pues ninguna. ¿Tú, César? Yo una vez pasé una noche en el hospital. Yo pasé varias, o sea, yo con la crisis asmática pasé varias noches en el hospital. Que ha sido la única vez, creo, sí. Bueno, yo sí cuenta, pero yo no lo contaría. Yo nací 7 mesinas. O sea que Claro. Pero eso no lo vamos a contar. A ver, no, o sea, pero realmente decir, si eso contamos no. de eso, de que todos hemos nacido en un hospital, ya hemos estado una vez en el hospital durmiendo una noche, ¿no? Pero ¿tú te has repetido más veces en el hospital? No, o sea, Fue una ocasión. Fue una ocasión, varias noches. Esa es la... Yo fue una noche... Varias ocasiones. Noche loca. Que me quedé en urgencia. A lo mejor hubo A lo mejor hubo algo. A lo mejor hubo coma etílico. No, hubo una hostia en la ceja, pero bueno. A lo mejor derivada de un coma etílico. No hubo coma etílico, solo hubo... Vale. Derivado del alcohol sí puede ser, que fuese... Entonces, la duda está en si valoramos más la duración de la estancia o la gravedad o sea, la espectacularidad del suceso, ¿no? Si pesa más hostia en la ceja o... No, pero yo realmente estuve 2 horas. Cuando se me pasó ya me dijeron, venga, ya, vete. No, yo estuve ingresado, estuve una noche... Bueno, estuve varias noches con una crisis asmática severa. Así que gano yo. Entonces gana Iván. Nacer no cuenta como enfermedad, dicen por aquí en el chat. Bueno, esta es la típica frase esta cuñada de que nacer es ir muriendo poco a poco, ¿no? Algo así. Qué poético. Bueno, empiezas tú, Iván. Nos vamos Sí. entonces, Iván, yo y para Andrea, terminar, ¿no? mira como la semana pasada. Vale. Lo bueno de que empiece yo es Te que... toca. Si alguien quiere irse... no, No, por favor. Si queréis irse... No, si no queréis irse... esto me lo planteé en un principio como voy a hacer una sección experimental. Joder, No, que tampoco madre, es experimental tengo miedo. en ningún... Tengo miedo. Me refiero, vamos a intentar hacer algo que a lo mejor no sea tan habitual o no sea una sección al uso como las que estábamos haciendo hasta ahora. El problema, que igual es mucho peor que lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque voy a traer un relato
y no contento con hablar del relato, voy a leer el relato entero. Pues mientras que sea cuando desperté, Dinosaurium permanecía. A ver, lo he cronometrado y dura entre 3 o 5 minutos leerlo. Si lo pones a velocidad 1/5, quizás es excesivo, 1, pero no, es Vamos a 1,5 dejarnos llevar. yo entiendo que va a ser anticlimático, pero voy a parar también a la mitad del relato. Voy a intentar... para beber agua. No, para hacerlo un poco más dinámico, voy a parar a mitad del relato, os voy a preguntar Vale. si sabéis de qué estoy hablando y de qué manera se puede relacionar con el tema de hoy, que son los toros. A ver si Vale. intuís por dónde puede ir o por dónde puede tirar la cosa, ¿vale? Y bueno, vosotros me decís. Bueno, pues dale. A partir de ahí, de ese relato, quiero desarrollar una serie de argumentos que ya iremos viendo y a ver cómo sale la cosa. Dale, Intuyo Gamela. que bastante mal, pero bueno. Arranque usted. Vale. 2 puntos. Bebe vasito de agua. Pon Lectura voz en Twitch. de declamar, ¿no? Ahí... Sí, si me pusiera ahí un poquito de reverb reverb. ya sería perfecto. Es No, que- es broma, es broma, es broma. no hace falta. Que Me no, lo que has no. pedido, oye, te lo hubiese preparado. Además es largo, o sea que no todo tan largo con reverb no mola. Arranca. Recordad, tenéis que intentar adivinar Hostia, es que lo tengo. de qué va. Uy, No, o sea, casi lo veo. vale, La portada del libro. se llama La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. No es tampoco una cosa... Ya he fallado. O sea, es lo que hay. Maldita Ya que habéis sea. puesto esto, puedo decirlo. Dice, sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el búlugo, aunque mi modestia lo quiera. Vale, ¿qué habéis entendido hasta ahora o qué más o menos sugiere? Un encierro. A ver, ¿en qué expreso no? No, él está desmintiendo que sea preso. O sea, está desmintiendo una serie de acusaciones. Una de ellas es que es preso. No, si es verdad que no salgo de mi casa. Ah, y otra es que él que es No tiene cerradura, que es ha dicho. que es un misántropo, que odia a la gente. Está como desmintiendo esas dos cosas. ¿No se os ocurre por dónde pueden ir los tiros relacionados con el tema de los toros? Decía que su casa tenía 1000 puertas, en fin. Bueno, seguimos. No si lo dice queréis. que es un toro. Bueno, podría ser un toro, o sea, esta con la autónoma que está ahí. Podría ser un toro en su plaza, pensando que él es libre Bueno, o que... en su plaza, Bueno, ¿no? En vamos donde a lo seguir. tengan No sé. Toro. criándolo. El hecho es que soy único. Yo he dicho Sigue. antes que Ha dicho que hijo de una reina también, que la gente que señor, de vez en yo- cuando sale de su casa y la gente huye de él. ¿No será el Minotauro? Puede ser, vamos a seguir. Ahí Dice, no me tenemos. interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor, y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. Azotea. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos.
Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finge que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que en una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero. Arriba el intrincado sol, abajo Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol, y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro, caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y que al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Ay. A ver si va a llorar, Iván. No, hombre. Ha sido bonito. A ver, muy bonito, Chad, muy chulo. Ha sido largo. Ha sido bonito. Perdona. Ha sido, coño, la has vendido de una manera. Era muy corto, o sea, ya he dicho que iba a durar entre 3 o 4 minutos, pero. Muy bonito. Vale. Era lo del era el Minotauro, Sí. como bien ha adivinado el César a mitad del relato. ¿Y qué os sugiere? ¿Qué os sugiere este relato? Era lo que traía un poco. Bueno, Jorge Luis Borges forma parte de la compilación de relatos que es El Aleph, una de las obras más conocidas de Borges, vaya. ¿Y qué os sugiere el relato? Que era mi idea era plantear una serie de... O sea, eso, una especie de diálogo. El sacrificio es un tema... ¿En qué sentido? O sea, Bueno, he me hablado de interesa saber cómo lo interpretáis. las 9 personas que entran. Ujú. Bueno, ese que está también en el mito. Sí, o sea, al final era una reinterpretación del mito clásico de Minotauro y Teseo. ¿Tú, César, qué? ¿Cómo lo El ves? aislamiento Pues de ese Minotauro Claro, que lo que intenta es humanizar al Minotauro. a Efectivamente. A la al relato, bestia. ¿no? Porque, a la claro, bestia. Eso es lo que más me interesaba, ¿no? Que también es habitual en la obra de Borges, ¿no? El cómo le da una vuelta a muchos mitos clásicos. O incluso dentro de la Aleph tiene también un relato dedicado a Martín Fierro y a cómo ahí lo tenemos, el Minotauro. Sí. Y quería hablar de esto porque es habitual cuando se habla de tauromaquia Ujú. la humanización de la bestia, ¿no? Creo que es una cosa como muy habitual y muy... De hecho, tenía por aquí otro poema de Zorrilla en el que no voy a leer entero porque, bueno, también es muy cortito, pero que sí habla del toro como que su cara es pálida de valor, la faz morena, en fin, como que el toro es algo valiente, noble, lo típico, ¿no? A lo que se acude en la tauromaquia para contraponer, digamos, dos figuras, la del hombre y el humano, e intentar La del plantearlo. hombre y el toro. Perdón, el hombre y el humano, he dicho. Anda que sí. La del hombre y el toro, e intentar plantearlo en cierto sentido como una lucha justa, porque es de igual a igual. Es decir, tú al humanizar al toro lo planteas como una especie de lucha igualitaria, ¿no? Sí. Pero también se podría ver como que el toro, al ser fiero, al ser más grande que un hombre,
va a ser, digamos que no están en igualdad de condiciones. Ya, pero no, o sea, al final cuando tú le das atributos de nobleza, valentía, También es verdad que el hombre lleva una... Nunca lo había visto de esa manera. Pero es verdad. está humanizando a algo que, o sea, le está dando al final una connotación humana a un animal, a algo que no, o sea, el toro no es bravo, no es valeroso, no es... Y me interesaba mucho el relato de Borges porque al final lo que hace es invertir, ¿no? Al final el Minotauro de Borges es alguien solitario, pero solitario además por la marginación de la gente. En el mito original, Dédalo encierra al Minotauro porque es incontrolable, ¿no? Y lo meten ahí porque ya llega un punto en el que se alimenta de carne humana, no directamente es un ser abominable, ¿no? Y se usa, de hecho, para echarle ahí a atenienses condenados para matarlo, vaya, para como sacrificio, ¿no? Claro. Y aquí me gusta mucho cómo la humanización del Minotauro va a otorgarle unos valores que son humanos, pero en cierto sentido piadosos, o con los que es posible empatizar, ¿no? Es un ser que no entiende por qué está ahí, que no sabe muy bien, que cuando ha conseguido ni siquiera está retenido. O sea, la función del laberinto no es retenerlo, como originalmente era en el mito, sino que él ha encontrado la manera de salir, ha visto el mundo, pero viendo cómo la gente lo miraba, decidía volver a lo que es su casa. Para él el laberinto es su casa y habla de ella como si fuera su hogar. Y cómo juega, cómo intenta entretenerse, cómo al final lo que hace al Minotauro ser malo es la incomprensión de la gente. Y ni siquiera él es consciente de que está siendo malo. Él es consciente de que está cumpliendo una función, porque él dice que libera a la gente que entra ahí. O sea, los mata y que ni siquiera mueren ensangrentados. O sea, que el giro está en que su forma de ser viene provocada por lo que se espera de él que sea, ¿no? Y por esa función que todo el mundo le ha atribuido sin ni siquiera preguntarle. Y al final el giro está en que para él la única aspiración que tiene es la redención de que llegue alguien y lo mate en cierto momento. Por eso dice que cuando Teseo lo mata ni siquiera se defiende, ¿no? Cuando hay alguien que por fin entra dispuesto a hacerle cara, a enfrentarse a él y no simplemente a huir o a esperar que lo mate, él ya se deja morir porque interpreta que es su redentor y ya está. Y solo. Entonces, no sé, me interesaba este relato como reflexión sobre la tauromaquia y sobre el papel que le atribuimos al toro, y sobre todo sobre la necesidad de empezar a dejar de humanizar al toro, tanto para justificar la fiesta, ¿no?, como para defenderla, ¿no? Porque también desde el punto de vista de la defensa muchas veces se ha recurrido a un relato como este, que en realidad no está hablando de la tauromaquia, sino que está simplemente jugando, como jugaba tanto Borges, a invertir cosas que dábamos por hecho. Pero sí que, por ejemplo, en el toro Ferdinando, que la mencionaste tú, César, la semana pasada, se tiende como a la idealización del toro como si fuera un animal, o lo mismo, como si fuera un humano, pero pasivo, agradable, en la naturaleza. Entonces creo que lo que me interesaba a mí plantear era el empezar a tratar a los animales como lo que son, que son animales. O sea, sobre todo cuando hablamos de temas políticos como este, que al final es un tema intrínsecamente ligado a la política, ¿no? O de temas ideológicos, el empezar a intentar tratar esto con la profundidad que lo merece, que es, o sea, no es más noble el toro que la hiena, ni el no ni el águila que, yo qué sé, que la rata, ¿no? Y esa era un poco la reflexión y mi manera de intentar ligar este relato con el tema de los toros, que no sé si me compráis o si... No, te lo compro, pero porque nunca me había parado a pensarlo de esa manera, como la manera de... O sea, es un relato que lo que intenta justificar el que se le mate, ¿no? Porque es como, hostia, es que es un animal noble, fiero, ¿no? Que está al nivel que el ser humano, ¿no? Pero es realmente un animal que hemos decidido, o sea, ha decidido que tiene que estar ahí, y tenemos que ver qué cabriolas mentales hacemos para que quede bonito, ¿no? Porque también está como esa parte de que, por si las crónicas taurinas, cómo escriben las gestas tienen una prosa ahí. Claro, esa es la cosa. De hecho, la misma narración taurina es así, es muy
te tiende a la épica, a eso, a la lucha, eso sí, al hombre alzándose ante la bestia, pero la bestia al final se trata con respeto, con un respeto humano, eso, con un respeto de que ella está luchando en una batalla, eso, por de lo igual a que igual. es en realidad. No es lo que es en realidad, porque el toro está ahí haciendo lo que sabe, que es nada. Eso, Que digo Sobrevivir. que eso Sí. te iba a decir, que el Lo que toro sabe lo es suelta sobrevivir. y el toro lo único que hace es lo que le sale por naturaleza. Ya. Pero no hay nobleza ahí, o sea, no hay una valentía del toro, Claro, no hay una... Sí, o sea, bueno. el animal no la tiene per se, porque es un atributo que le ponemos los humanos. Claro, o sea... Sí. Sí, un animal. No es más valiente el toro que embiste que la rata que huye, es un poco lo que quería Sí. transmitir, ¿no? Claro, no es ni valiente ni no valiente, es un animal. Me gustaba mucho una reflexión que hizo hace poco Ricky Gervais, que era lo que tenía pensado un poco para acabar, hace poco sobre la tauromaquia, que no sé si la viste y que se grabó un vídeo. Bueno, ha hecho varias... Sí, él está súper Ha hecho en varios contra tweets de- a lo largo de los años sobre la tauromaquia y sobre... No, sobre las corridas de toros en concreto. Y me gustó mucho una frase solo de... Bueno, el vídeo entero, uno de los últimos vídeos que hizo ¿Dónde se puede ver? en YouTube. Si pone Ricky Gervais toro, te va a salir. Pero uno de ellos era que el progreso, en su esencia, trata de que la sociedad maximice la compasión y minimice el sufrimiento. Esa frase solo me... perfecto. Porque siempre... Totalmente de acuerdo. Es que siempre ya aquí me voy a ir un poco del tema, pero bueno, está un poco relacionado. Siempre a mí me ha intrigado mucho lo del progreso, ¿no? Al final la ciencia ficción siempre ha reflexionado sobre eso también, sobre cuál es el papel del progreso, sobre si un avance tecnológico, un avance científico nos lleva, digamos, sí o sí a un avance en el bienestar o cómo un avance tecnológico puede percibirse a priori como algo beneficioso, pero luego puede incurrir en cierta perversión moral. O sea, al final, casi toda la ciencia ficción es una pregunta acerca de sobre qué es el progreso, sobre hacia dónde vamos y cuál es realmente el beneficio de progresar indefinidamente hacia quién sabe dónde, ¿no? Y ese acotar el progreso a esa minimización del sufrimiento y maximizar la compasión, me pareció como una definición súper escueta de lo que debe ser eso, el progreso y, en definitiva, este debate, que es el debate sobre los toros, que más o menos creo que mi posición ha quedado clara con lo que he ido diciendo, pero... Eso, A favor estás, ¿no? Sí. A favor no del toro, del animal, a favor A favor del del minotauro. Era la conclusión final. Y ya está. Y eso sería un poco... Espero no haberos aburrido mucho con la chapa. No, me ha gustado mucho. Pues yo me Muy había bien preparado porque también me he preparado la imagen de, pero no sé si comentarla ahora o en mi sección, pero porque va al pelo con lo que tú quieres decir. Y es que tú sabes cómo nació el Minotauro. El Minotauro, claro, nació de que a la esposa del rey Minos... Bueno, a ver, hay varias estos dentro de la mitología, pero entre ellas está que Poseidón le regaló un toro al rey Minos para que lo sacrificara, el que sería conocido como el toro de Creta, creo, o el toro de Maratón, y Minos lo engaña y sacrifica otro toro en su lugar. Y Poseidón, cabreado, dice sí, y entonces engaña a su mujer, que no me acuerdo cómo se llama la mujer de... Pasífae. Y la hace que se enrolle con el toro que no hayan sacrificado, y de ahí nace el Minotauro. Vamos, no sé, porque luego en la mitología siempre hay como varias versiones y no sé si la que estoy contando es exactamente Sí, la... Yo lo que quiero tratar aquí es que Y luego lo encierran en el laberinto de Dédalo y todo eso. Es que si sabéis cómo ocurre esa... Una de las teorías, bueno, sí, teoría, ¿no? O bueno, o versiones, es que claro, la tía se... La tía. Bueno, Poseidón hace que se enamore Pasífae del toro. Sí. Entonces está tan locamente enamorada de él que le dice a Dédalo que a ver si le mira la manera de... para ver si cómo se lo puede chingar al toro, ese toro enamorado de la luna. Hostia. Sí. Y entonces, mira lo que le hace, que lo tenemos aquí detrás. Dédalo le construye un toro de madera con un agujero, o sea, con un habitáculo dentro para que ella se ponga ahí tal como en el dibujo. Y entonces el toro también lo cubrieron de piel de vaca. Vamos, hicieron una vaca monísima
para que ese toro... Dédalo probablemente de las personas más retorcidas de toda la mitología. O sea, es que ese señor, de verdad... ¿Qué le pasaba a los griegos? O sea, es que mira el artilugio, tío. Para que tanto le gustaba, a esa mujer le gustaba tanto el toro. Ese sí que le gustan los toros, no los taurinos. Me gusta que haya sacado lo del toro enamorado de la luna. Porque tiene una frase esa, o sea, esto no sé si es polémica o no, pero mira, no voy a estar yo en contra de las metáforas, ni mucho menos, ni de las... Pero, abanicos de colores parecen sus patas. O sea, no parece lo más... ¿Cómo cojones? ¿Qué abanico? O sea, ¿qué patas de toro parecen abanicos de colores? No, nunca lo entendí. Porque a lo mejor cuando van corriendo como un abanico desplegado o algo. No sé. No lo sé. En fin. Espero que hayáis traído algo más dinámico que yo. No, pero está bien. Vale. ¿Quieres descubrir tu pocito? Ah, bueno. Sí, a ver si... si han adivinado de lo que iba a hablar. Camilo José Cela, Hemingway... Bueno, hubiera sido un poco lo obvio, ¿no? Y hubiera tenido más sentido, quizás. No, esto está genial. Sí, a mí me gusta mucho. Y algo de... Lorca. Algo de Lorca. No. También. Algo de Lorca. ¿Por qué no? Un poema de Sí, Lorca. tenía el poema Está este bien, a la tío. muerte de... No recuerdo ahora mismo qué torero, pero bueno. Bueno, sí, a él también tenía- lo fusilaron con un... Sí, lo enterraron con un torero. Con un torero, en dicen por ahí. teoría. Bueno, voy yo. Ay, es que se pone Adelante. nervioso, porque Sí. es como... No hay marcha atrás. Bueno, yo me tenía, para introducir la sección, eso, un poco el rollo de dónde viene el tema del toro y... Me gusta. Es que a lo mejor tengo que hacer yo la polemiquita porque no sé si va a venir cogido o voy a aprovechar Bah, que échate. el Tajo pasa por no sé dónde. Bueno, que... que todo esto viene... Que yo quiero introducirlo un poco de que todo esto viene de la... El mito del toro viene de Creta, ¿no? Que el Minotauro era de Minos, que está por allí, ¿no? Creo que era... O sea, el rey Minos era de Creta. Era el rey de Creta. Sí. Y no tenemos me por equivoco. aquí a... Esto que ya se le tenía un culto, era la taurocatapsia. Y, o sea, esto ya históricamente se hacían saltos gimnásticos encima del toro, que bueno, que ha llegado hasta nuestros días también con al final un encierro de vaquilla. Sí, es de estos que hacen en Valencia también, que Sí, de hecho, lo bueno, en saltan. Portugal también lo hacen. Bueno, no sé en qué país que no se mata el toro, se hacen las cabriolas estas. Y bueno, que eso, o sea, que es una cosa que viene de lejos, pero yo cuando estaba pensando de qué puedo hablar yo de Toro. pues se me vino una cosa a la cabeza que ya está grabado en el subconsciente. De cuando me pusieron los cuernos. No. Por Dios. Y es esta cosa que es valor y al toro. Hostia, que lo he acertado. Es que me cago en todo que lo he clavado. Es que no me lo puedo creer. Que lo he puesto totalmente a voleo. No, y Dios, que me he equivocado. Que no he Ha sacado las vacas chaladas, ¿no? ¿Qué ha sacado? No, he sacado otro, Te juro que estaba entre las vacas chaladas y Valor y al toro, de Mortadelo y Filemón. Y digo, hombre, voy a poner... Valor y al toro. Hostia. Creo que no me lo he leído, ¿eh? Y No sé cómo se ha quedado puesto. igual me lo llevo... Y bueno, he traído también este, que luego lo puedes echar un vistazo, que es de los últimos. Y por eso aprovecho que el Tajo pasa por no sé dónde, Tim Ibáñez, dicen por aquí. Y sí, quiero hablar de nuestro Francisco Ibáñez, que si hay algo que puede ser más castizo que el toreo, es Mortadelo y Filemón. Y bueno, me lo he comprado, he aprovechado para comprarlo y, joder, macho, es que se mantiene igual de fresco que cuando... O sea, no ha envejecido nada, pero porque también el tipo de humor, ¿no? Que tiene atemporal. Y bueno, esta historia en concreto va de que hay un toro, hay una... hay unos mafiosos que están en un barco que tienen un plan que es el plan Bartolo. Entonces se tienen que el proyecto Bartolo. Entonces Mortadelo y Filemón se meten dentro del barco para averiguar de qué se trata. Entonces son un microfilm que está escondido dentro del cuerno del toro. Y entonces pues bueno, pues tienen que encontrar el toro
y pues hay una serie de chanzas y de y de gas que se dan en el barco, en un hotel y luego finalmente en una plaza de toros donde se supone que está el microfilm. No exploraremos al final, pero es que, macho, o sea, es un humor visual y un humor de juego de palabras que, releyéndolo, me he dado cuenta de la influencia que ha tenido en mi vida Mortadelo y Filemón. Y además aquí con Iván, bueno, ya recordando, me he acordado de lo que supuso Mortadelo y Filemón, de cómo nosotros de pequeños en el colegio nos llevábamos los álbumes, nos los dejábamos el uno al otro. También me acuerdo que jugábamos a interpretarlo. Entonces elegíamos venga, vamos a leer. Sí, eso no lo recuerdo yo, pero me pega totalmente. En los recreos, pues nos quedábamos en clase o cuando nos dejaban, pues jugábamos a interpretar. Entonces, venga, pues yo soy Mortadelo, yo soy Filemón, yo soy el Súper, yo soy el Bacterio. Y entonces cada uno íbamos leyendo en orden y lo interpretábamos leyendo las viñetas. Y claro, si era Mortadelo y Filemón, pues siempre leías, pero si te tocaba el Bacterio y salía en una página, pues era, joder, mierda, he elegido mal. Y es verdad que han sido una referencia para nosotros, y no era consciente hasta que lo he vuelto a leer, cuántos Mortadelos dibujábamos, que en esa época dibujábamos un montón. Yo recuerdo y hay una cosa que me gusta mucho de Mortadelo y Filemón, que no sé si serían innovadores o no, porque supongo que no, o sea, supongo que sería algo que se hacía en el cómic antes, pero sí que de pequeño, y ahora mismo es como el recuerdo más fresco que me viene, de la cantidad de gags visuales que introducían por viñeta, ¿no? Sí, es una cosa que... paralelos, ¿no? a lo que era la acción. Estaba la acción principal con Mortadelo y Filemón o quien interviniera haciendo algo, y en segundo plano estaban pasando 4.000 cosas, que es como una de las señas de identidad de Ibáñez, ¿no? Ya digo, no sé si imagino que no sería el primero en hacerlo, pero desde luego era el que... Y nosotros jugábamos a buscar los parches. A buscarlos, sí, le llamábamos los parches, no sé por qué. Sí, jugábamos a buscarlos. Sí, los buscábamos y decíamos, mira, aquí hay, en el fondo hay una rata y un no sé qué peleándose, aquí hay un... O cualquier cosa que no encajase, sí. Claro, un caracol escuchando música pues de fondo. Una moto. Claro, sí. Cosas así que no tenían sentido y que de repente estaban en segundo plano. Y era súper divertido de leer, por eso, porque es que al final ya no era solo la lectura, sino que eso, la relectura era empezar a sacar chistes y gags visuales todo el rato. Y bueno, pues Ibáñez nació es hijo de la posguerra totalmente. Y bueno, hijo del padre, que era era pues, creo que era un rey que que su mujer. No, pero ya de siempre, pues es lo que dice, que lo que tenía a mano siempre era un lápiz, que cuando la gente ¿El padre? No, el Ibáñez, que él dice, no sé si románticamente, pero dice que cuando la gente se metía, los niños pequeños con 4 meses se meten el dedo en la boca para chupárselo, él se metía un lápiz, y cuando se metía el dedo en la nariz para sacarse un moco, él se metía el lápiz, luego en la boca. Y de hecho, documentándome, he estado viendo el primer dibujo que es publicado, lo hizo con 8 o 12 años, en la revista Chicos, y es un dibujo de un indio que mandó a él por carta a esa revista, pues que estaba muy interesante, porque el Carlos Areces, eso lo he visto hay un vídeo, un documental que hay en YouTube, que el Carlos Areces lo enseña él de su propia colección, el primer Mortadelo publicado y el primer dibujo de Ibáñez. Y trabaja con 14 años, se mete a trabajar de botones en un banco. De botones sacarino. Bueno, pues luego vendría de ahí el botones sacarino. Y comienza a ascender en ese banco y llega a ser contable a los 21 años. Y luego ya llega un momento que él también dibuja por su cuenta para Bruguera. Y cuando él ve que ya tiene un volumen de trabajo suficiente, pues deja el banco y se tira allá con Valor y al Toro a trabajar en Bruguera. Y la curiosidad es que me voy a centrar un poco en el papel de Bruguera, porque es como cuando llega a un ente gigante que es una editorial, es como un minotauro y se apodera de todo. Entonces, como ella era Bruguera, era la revista que era un monopolio, pues ella controlaba
todo. Claro. Bruguera, para quien no lo sepa, era la editorial, ¿no? Que Claro. publicaba todos los cómics de la época, sobre todo en la época de los 70, 80... 60, el boom lo tiene en el 70, o sea, 70, el pelotazo 80, más grande sobre es todo en el en los- 70, pero él entró a trabajar en el 50. En el 58 se Coño. publica el primer Mortadelo. Y publicaba varias publicaciones. Sí, tenía Pulgarcito y sí. igual que el- TVO, creo que también era suya, ¿no? TVO. Y claro, como ella era dueña y señora de todo, pues se permitía explotar a la gente. Y era como, bueno, que no quieres tú dibujar, pues ya tengo otros dibujantes que pueden venir aquí. También, que era dueña de cualquier dibujo que hacía un dibujante, el dibujo ya le pertenecía a Bruguera. Y le mandaban muchísimo trabajo, le pagaban fatal. Y entonces hay unos dibujantes que deciden irse, entre ellos Escobar, y montan Tío Vivo, que es una revista, y como hay una vacante, ahí es cuando entra Ibáñez a trabajar en esa vacante, pero como Tío Vivo empieza a funcionar bien, dice Bruguera, pues vosotros y la vuelve a comprar. O sea, la gente que se ha ido lo vuelve a comprar con otra revista. Y ya como digo, nació en el 58 Mortadelo y Filemón, y ya de ahí empieza a tener... Uf, en el 58, En joder. el 58, sí. Pensaba que era bastante posterior. O sea, pensaba que por lo menos una década posterior. Y ya el boom gigantísimo es en los 70, cuando se llegan a tirar. Ya en los 70 nacen. Creo que en el 69 y el 70, el primero, que es el sulfato atómico, porque se publicaba Mortadelo y Filemón en formato, pues 2 páginas, 3 páginas, en Claro, sí, Pulgarcito. en tira suelta. En tira suelta. Entonces ya, como ven que hacen una macroencuesta también, a ver qué es lo que mejor funciona, se dan cuenta de que es Mortadelo, pero gana por goleada, pues le empiezan a hacer como una serie continuada. Que luego, con el proyecto de que una vez que termine, esa serie se publique en un álbum autoconclusivo, juntando toda la historia esa. Y el primero que nace es el sulfato atómico, que hace. El sulfato atómico es una preciosidad de dibujo, pero Claro, brutal. porque ahí también dicen, ¿Sabes? bueno, Ibáñez, cúrrate un poco más el dibujo y ya aprovechamos para sacar luego el... Es increíble. Que tiene un videojuego, el sulfato atómico, Sí, no me sé, ¿te acuerdo que acuerdas? me acuerdo que lo jugábamos. Una aventura gráfica. Y ya, de hecho, incluso llegan a hacer una revista propia que se llama Mortadelo, que Ujú, vuelve a sí, pasar lo que pasó con TVO, que es la parte por el todo. O sea, ya Sí, sí, el Mortadelo. El Mortadelo es referirte a una revista de cómics. Y llegó a convertir llegó a llegar a ese punto. Y lo comentan, ¿no? Que se había concursos de dibujo en esa época, en la multitud de revistas que había. Los niños dibujaban al estilo de Ibáñez. O sea, tal era el poder que tenía. Sí, sí, el humor se nota que se fue. No sé también cuánta influencia habría de Ibáñez en el resto o del resto en Ibáñez, porque también Ibáñez es como la figura que más ha destacado entre todos, pero imagino que también bebería de. Pero al final el estilo era muy similar de una piñata a otra. Te iba a un Anacleto o te iba a Sí, a un. Vázquez. Claro, todas las que tenían que ver, todas las que eran de Vázquez, o ya te digo, las que se salían incluso Escobar. Todo era un humor muy similar, ¿no? Al final se creaba ahí como una especie de identidad en el que Mortadelo y Filemón eran los que más resaltaban, vaya. ¿Y por dónde iba? A ver, años 70, pues eso, La revista Mortadelo. 200.000, 250.000 ejemplares a la semana se llegaban a vender del Mortadelo. O sea, es una auténtica barbaridad. Fíjate, ese ha sido también importante Mortadelo, que se refiere también a una broma que se hace de carácter sexual, ¿no? El Mortadelo. Bueno, los 70 del boom absoluto. Bruguera es la reina señora, como digo, de la editorial de cómic a nivel hispano, porque también en Latinoamérica se vende como churros Mortadelo. Y llegan los 80 y hay un frenazo. O sea, las ventas empiezan a descender, pero Bruguera sigue apostando. No prevé o no quiere ver que hay un cambio en la dinámica de consumo del cómic, y ya sigue funcionando hasta que entra en bancarrota, entra en impago, y todos los dibujantes de Bruguera se quedan bastante tiempo sin cobrar. Pero claro, ¿qué era lo que pasaba? Que Bruguera le decía, es que como no dibujéis, no os vamos a pagar. O sea, que si queréis cobrar todo lo que haremos, más os vale seguir dibujando. Y al final algunos, a la mayoría le pagaron, pero hubo otra gente que no. Por supuesto, el primero que le pagaron fue a Ibáñez. A Ibáñez. Pero claro, cuando Ibáñez vio eso, le pagaron y dijo, me voy. Y se fue con otra editorial, que como he dicho antes, Bruguera
se quedó con los derechos de los personajes. Entonces tuvo Ibáñez, lo dice en la entrevista, no sé qué, y también Escobar le pasó, que con Carpanta, con Sí, pues, Zipizape, hay una serie de... que claro, de eran juicios eran sus dibujos, pero no los podía dibujar. Y entonces se metió en una, que era una revista que se llamaba Guay, y ahí pues intentó rescatar, se inventó unos personajes que eran... claro, a ver, a lo Otra mejor cosa no, pero Ibáñez facilitaba inventar personajes. Tenía para hartarte. Yo no recuerdo a la familia Trapisonda, vamos, Pepe Gotera y Otilio, sé que Sí, 13 Rueda del Percebe, sé que era una que lo facilidad. tenemos aquí. Chicha, Tato y... Ah, sí, y Ptolomeo, y ¿puede ser? Clopobeo. Clopobeo, O sí. Clodoveo. Clodoveo, es verdad. Y también como el 7 Rubén del PCB. Yo no me acordaba de eso, eran como una serie de como tres kinky. Sí. Sí. Hostia, no Como acordaba. también 13 Rubén del Percebe, que era, yo creo que como obra, yo creo que es la más perfecta porque está como muy Sí, contenida. 13 Rueda del Percebe es su obra maestra, Es vaya. la obra maestra que también dicen por ahí que a lo mejor era de Vázquez y que él se la apropió, pero bueno. Es que Vázquez es para dedicarle otro especial, porque Vázquez también... Y claro, como también se lo quedó, pues como la dinámica era tan simple, que era un edificio y luego pues crear una serie de personajes a los que le van pasando diferentes situaciones, pues él se inventó otra que se llama 7 Rebolling Street. Ah, es verdad. Sí, Que era sí. a doble Y era página. doble, es verdad. Era doble página. No me acordaba de eso. Y ojo, cómo lo hacían, que era tener una plantilla que estaba ya, que era como un cartón recortado. Y Eso entonces no lo sabía yo. sí, en este caso 13 Como Rebolling. con pero papel 13 cebolla, Rebolling- ¿no? Le ponían encima. Entonces no, era la plantilla esa, que era siempre la misma, entonces los dibujos y las viñetas, o sea, los viñetas, perdón, los bocadillos se lo iban metiendo luego, que eso era un Superpuesto. trabajo de chino porque claro, tenía que caber el gag en el espacio que había. Y Pues también, no sabía que era por eso. O sea, tengo varios TVOs de estos antiguos con el Rebolling Street este 7 Rebolling Street. a doble página, y pensaba que había sido como una evolución de 13 Rueda del Percebe, pero no por el tema de derechos, no lo sabía. Sí, y bueno, ya luego gana y... O sea, se consigue... Bueno, no, porque ya llega Bruguera, la absorbe... Ediciones B, ¿no? Ediciones B, que luego la absorbe Penguin House Randomori... Penguin House. Penguin House Randomori, se llama... bueno, como sea. Que me esto. Y el propio Baño dice que que Mortadelo funciona, Mortadelo y Filemón, porque él se dio cuenta que lo que tenía que hacer era pegarlo a la actualidad. Con el tema de la Olimpiada y de los mundiales de fútbol, pero luego ya sí se fue pegando más a la actualidad y entonces han pasado, pues hemos visto a todos los políticos del mundo, de toda la España, que yo creo que tendría... O sea, ahora podría haber una revisión de esa época por los que no vivimos, en los años 70 y 80. Todos los personajes, porque yo me acuerdo que yo veía a Felipe González y yo cuando lo leía Sí, digo, anda. ¿esto qué? Yo tengo que decir que a mí no estoy nada de acuerdo con Ibáñez ni con esa, por eso no me interesan nada los últimos Mortadelos. A mí conforme más se fue acercando a la actualidad y más fue metiendo ahí política, en uno de los últimos sale Bárcena, gira todo en torno a eso. Sí. No recuerdo. Menos me El interesaba. Tesorero se llama. El Tesorero. A mí no me gustaban los de los mundiales, no me gustaban los de las olimpiadas, no me gustaba nada que fuera como muy pegado a la actualidad. Y sin embargo me encantaban Chapeau, el Envirriau. Esos son de esa época de los 70, sí. Sí, es que todo esto, el sulfato atómico, es que todo eso me volvían loco. Y se le ha metido ahora muchos palos y no sé si tratarás tú ahora Sí, el tema de la tratar. polémica. Bueno, entonces te dejo desarrollarlo y ahora opino. Y bueno, que eso que también te lo lees. Y es que era, o sea, el dinamismo que tienen, todas las viñetas tienen, ya no solo los detalles, que las capas de chiste y de gas que hay, que es el gas viñeta a viñeta, ya no solo los parches que tú comentabas, sino que es verdad que lees y ya no es, porque antes normalmente una historieta, pues es un gag, ¿no? Vas construyendo para que la última viñeta o las últimas dos viñetas esté la resolución del chiste. Sí. Y Ibáñez lo que hace es que en cada viñeta o cada dos viñetas hay un chiste propio. Alguien que se cae y entonces ves que, por ejemplo, se cae por la ventana y ya eso te hace risa, pero es que ya ves el desenlace, la siguiente viñeta, que a lo mejor se ha caído encima de un coche, el coche está destrozado, el hombre está ahí medio muerto y Mortadelo y Filemón van pasando delante comentando otra cosa que no tiene nada que ver, pero es como que el chiste continúa. A lo mejor lo que comentan no es gracioso, pero ya con lo que ha pasado ya sí es gracioso. Y esa dinámica de gaje en viñeta es suya. Entonces ya la polémica donde sí me quiero meter es que, bueno, ahí
se le quiere, hay un movimiento, igual que el Snyder Cut, que quieren darle el premio Príncipe de Asturias a Ibáñez, porque es que el tío tiene 85 años y sigue dibujando Mortadelo. De hecho, el último de la Olimpiada de Tokio 2020 han sido las únicas Olimpiadas que se han celebrado. Las de Mortadelo y Filemón, y la de Sonic, ¿no? También, y Sonic Mario. Mario, Sonic y Mortadelo y Filemón. O sea que sigue, y ahora también se va a publicar otro en abril, creo, o en mayo. No. Y tiene el tío 85 años, tiene más de 200 álbumes de historias largas de Mortadelo y Filemón en solitario, que Asterix y Obelix solo tienen 35. A mí me encantaría que algún día me firmara alguno de los Mortadelos que tengo. Yo también lo estaba pensando, porque es de esas cosas que digo, se va a morir, se nos va a morir y no nos va a dibujar un Mortadelo, ¿eh? O nos va a hacer un Mortadelo en la cara. Me va a cualquiera de las dos. Pero hostia, que lo estaba viendo y me estaba emocionando. Para documentarme he visto entrevistas y eso. Y es como, tío, es que ese hombre ha sido nuestra infancia. Y claro, ahora estamos en una edad, estamos en un tiempo en el que estamos revisitando todos esos ídolos que teníamos en la infancia, o todos esos comportamientos que teníamos, ¿no? Ahora con Woody Allen, todo, que eso no era la infancia, ¿no? Pero estamos en un proceso de revisión, que lo hemos comentado también en los Just Chatting, en las charlas que hacemos entre semanas. Todo lo que está pasando con el tema de Britney Spears, por ejemplo, o de revisionar Operación Triunfo, y es como poner en perspectiva lo que pasaba, ¿no? Entonces sí que es cierto que Ibáñez pues ha sido el héroe de nuestra infancia, ¿no? El creador de imaginario de mi infancia, por lo menos. Pero ¿qué pasa? Que la crítica que hay a este movimiento de darle el Príncipe de Asturias es que él nunca ha reconocido a los trabajadores que él ha tenido, porque si se ha hecho tanto volumen de Mortadelo y Filemón, ha sido porque Ibáñez tenía un mini equipo de gente que le ayudaba a terminarlo, pues a entintar, a colorear, a traducir, y nunca se lo ha reconocido. Y a dibujar, imagino, ¿no? Sí, a dibujar, a ver. Sí, se habla de que incluso, hay yo varios autores que dibujaban Mortadelos. Sí, pero esos son los apócrifos, que fue cuando estaba en Pero Viera. Hay veces que ni siquiera se distinguían entre cuáles estaban dibujados por Ibáñez y cuáles no. Cuánto había de guión en uno y cuánto había de guión de Ibáñez en otro. No, digamos que, yo lo entiendo la crítica y entiendo la gente que se ha visto opacada por Ibáñez en estos años, pero también es que era la manera de trabajar en un medio y en una disciplina que no tenía precedentes. Que el cómic en España no existía prácticamente antes de eso. Yo ya como industria, viendo todas las posturas y ya viendo todo el boom y todo lo que supuso en la época, más o menos puedo entender lo que pensaba Ibáñez o pensaba la editorial. Hay es que no quiero equivocarme, que es una entrevista que debéis de ver, que está en YouTube, que le hace Luis Cantos, que es un dibujante mexicano. Una entrevista que le ha hecho, se ha publicado en febrero, a Juan Manuel Muñoz, que es todo esto se destapó hace unos años en Chataca, no sé, Chacata o Chacata, bueno, no sé, esa página. Yo siempre he visto Chataca, que es como un foro, ¿no? Que hablan de muchas cosas. Un blog, más bien. Es un blog. Entrevistaron a este hombre como en el 2010 o en el 2011, como la mano, la persona que estaba en la sombra de Ibáñez. Entonces él comentó que no entendía por qué Ibáñez no se le había reconocido nunca el papel que él había tenido, nunca le había mencionado ni le había dado las gracias en público. Y cuando él entintaba. Y publicaron un tuit y ese tuit se borró, ese entrecomillado de él, y lo borró a petición de él, de Juan Manuel Muñoz. Y la entrevista está todavía no, creo que la quitaron. Pero en Chacatá está la reseña lo que se publicó al momento cuando quitaron el tuit. Pues en esta entrevista él ya habla de las dinámicas que tenían. Y es que no puedo entender por qué nunca Ibáñez lo ha reconocido, porque es que él era Ibáñez dibujaba a lápiz, pero él lo que hacía era la continuidad. Juan Manuel, sí, él entintaba, le daba una serie de... Sí, pulía eso. Claro, y dice sobre todo en los últimos años, pues ya el hombre está mayor y muchas veces te hace las dos manos derechas, uno está más gordo, otro está más flaco. Claro. Y, ostras, eso se ha encargado el de hacerlo. Luego estaba también la entintadora, la que coloreaba. Pero él mismo
aunque él dice que no se la ha reconocido y no sabe por qué, él lo defiende. Dice, yo entiendo que dice, yo quiero entender que esto ha sido una cosa de la editorial, que le han dicho que, porque claro, como ya crearon ese pedazo de monstruo que era Mortadelo y Filemón, y que estaba tan pegada al autor, que era Ibáñez, yo creo que Bruguera o Ediciones B temían que si se descubría que detrás, que no era todo obra de Ibáñez, pues se pudiese desprestigiar. Entonces pues ha mantenido esa mentira, claro, o esa bola, pero porque ya era un monstruo que querían vender, pero yo no entiendo por qué. Al final el hombre lo único que dice en la entrevista es eso, el por qué no es como el cómic americano, ¿no? Donde el entintador tiene el colorista tiene su reconocimiento y el guionista tiene su reconocimiento, ¿no? Y el dibujante el suyo. Pero es lo que tú dices, es fácil, yo creo, que entender también en la dinámica y en la posición del cómic español en esa época, el por qué se dieron esas situaciones, ¿no? El desconocimiento que había, tú explícale a alguien en los años 70 quién es el colorista y quién es el guionista y quién es el... Es que directamente era eso, pues esto lo ha hecho este lo ha hecho el otro, y bastante es que acreditaban a los dibujantes y a los creadores. Y claro, porque como tú dices, los propios editoriales se quedaban con los personajes, o sea, es que ni siquiera... Pero ya es que lo que da pena, incluso usted, que se lo estaba viendo, me emociona un poco, porque es un hombre que ha tenido su vida ligada a Mortadelo y Filemón y a Ibáñez, está en la sombra de Ibáñez, no se le ha pagado como a él le deberían de haber pagado, ha trabajado... porque Ibáñez también trabaja mucho, que es que tiene 85 años y sigue dibujando, es un trabajador empedernido. Sigue metiéndose la piel a la nariz. Sí. Ibáñez tiene una casa donde se va de vacaciones, también tiene una mesa de dibujo. Entonces, claro, cuando si Ibáñez ese hombre no descansa. Si Ibáñez dibuja, Juan Manuel Muñoz tiene que estar dibujando a la par porque tiene que entregar con él. Entonces él dice que a lo mejor tenía 10 días de vacaciones con su familia, porque estaba a expensas de lo otro, que claro, jornadas de 10, 12 horas durante 40 años, y justo el año pasado lo han despedido. Y hay un momento que un poco se emociona, porque él se imaginaba que incluso cuando no estuviese Ibáñez, él lo dice, que a lo mejor no lo iba a hacer igual que Mortadelo, o sea, no lo iba a hacer igual que Ibáñez, pero yo pues esperaba retirarme siguiendo haciendo Mortadelo y Filemón, pero la editorial lo mandó a la mierda, se ve que por el tema del COVID. Y ya él decía que ya estaban decidiendo el volumen, porque es que antes se hacían 6 Mortadelos al año, luego 5, los últimos 3, y ahora ya van a pasar a 2. Y eso, él veía que era un cambio que se estaba aproximando, pero que él pensaba que iba a seguir trabajando con Ibáñez, pero bueno, pues esa cara oscura, pero que yo creo que no ensombrece el hecho de que no se le reconozca con un premio Príncipe de Asturias o con lo que sea. Yo es que todas las críticas que he leído, porque por ejemplo hace poco, creo que me lo pasaste tú, David Rubín le dedicó un hilo criticando esa postura, esa defensa del premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y todo lo que... Princesa de Asturias, ¿verdad? Sí, lo has dicho. Todo era relacionado con esto, con la falta de reconocimiento de la gente que trabajaba en la sombra, las copias que se hacían, porque muchos guiones sobre todo eran de Spirou, claro, sobre todo en las que eran las tiras semanales, eran plagios pero que son plagios de lo que se hacía en el cómic francés, de lo que se hacía en... Pero claro, porque eso sí es defendible en cierta manera, porque es que era el volumen de trabajo, o sea, es que eso me refiero, que al final yo creo que toda esa... Bueno, y era otra mentalidad también, ¿no? Que a lo mejor pensarían, esto si lo copiamos, ¿quién se va a enterar? Totalmente. Pero que además era fruto de eso, del volumen de trabajo, saca tú 4 o 5 páginas semanales sin parar, ¿sabes? O sea, era fruto de una industria incipiente y de un ritmo de trabajo y de una forma de hacer las cosas que claramente no se había hecho nunca, y estaba empezando, y que creo que al final, para mí la excusa es que la mayoría de tomos de Mortadelo y Filemón clásicos funcionan muy bien, a mí me hacen mucha gracia y sobre todo que, yo qué sé, creo que lo bueno que se saca de Mortadelo y Filemón en cuanto a la creación de un hábito por leer el cómic en España es mucho mejor que lo malo, que ya te digo, puede ser más circunstancial. Mira, aquí tenemos esa prueba, es que es copia literal. Sí. Este ejemplo, por ejemplo, es una copia completamente, hasta la situación que está pasando, y también incluso el dibujo y pero bueno, todo. Que mucha gente se lo critica, pero como decimos, hay que ponerse en
en situación de lo que le demandaban y bueno, Sí. no eran las historias largas, ¿no? Eran las semanales. Pero sí, es que el hábito de lectura, por ejemplo, lo que nosotros podemos amar hoy día leer, viene de leer Mortadelo, ¿no? Y también es que hasta mi forma de ser, mi forma de entender el humor, por ejemplo, viene de todo Sí, esto. ese slapstick de Mortadelo y Filemón. Pero ya te digo, yo ya yendo a un más general, más que a lo personal, eso, yo creo que el mundo editorial del cómic en España le debe mucho a Mortadelo y Filemón y a Ibáñez, vaya. O sea, todo lo que él consiguió, eso de hábitos de lectura del cómic, me parece una cosa que ha trascendido varias generaciones y que sería imposible entender algo parecido a una industria del cómic en España sin él. Y bueno, desde aquí, por favor, Ibáñez, reconóceselo. Y que, mira, si te ves la entrevista de Juan Manuel Muñoz, Recapacite. que te juro que te dan ganas, porque además es un tío tan bueno que ha hecho Pero tanto si- y además es que es si como no que... es tampoco es el ser justo. Claro, es que es ser justo porque... Y lo fiel que ha sido ese hombre, porque creía en una cosa mayor que era hacer Mortadelo y Filemón. Y ostras, yo ya soy súper fan de él. Yo quiero ya que me firme Juan Manuel Muñoz. Sí, alguno. claro, es que una cosa no quita la otra. Así De que hecho, es que... lo que hay que hacer es reivindicar precisamente El eso, último- que se reconozcan los ayudantes, que se reconozca todo esto, que se hable más de 2000. toda esta oscuridad que rodeaba toda la época de Bruguera, porque es que al final era un nivel de trabajo y un nivel de exprimir a la gente brutal. Noviembre de 2020, la publicación de este álbum, Ujú. y es la primera o de las primeras veces en las que aparece tintas páginas interiores Juan Manuel Muñoz. O sea, después de 40 años Ya ves. se le han reconocido pues, a los 40 años y luego 2 años después lo ha hecho. Pero bueno, que eso, que os pondremos la entrevista ahora en Twitter para que lo veáis, que merece mucho la pena, para entender también cómo era esa maquinaria que era Bruguera y el trabajo que hay en obras tan fundamentales en español como de Mortadelo y Filemón. Y eso es todo por Me ha ahora. gustado mucho, Valor y el toro. pero el toro... Sí. Yo fíjate que temía ser yo el que hoy iba fuera a desarrollar la polemiquita, pero lo siento, César. Bueno, ha merecido De la- momento, ha merecido la ha pena. merecido la pero, pena. Hasta chulo. muy bien expuesto. Eh, Y Pocito. Lo digo, es verdad. A ver. Forge, por ahí, de Andrea. Valor y el toro, Mortadelo y Filemón. Es que... Ojo, ojo, ojo. Qué cabrón. Lo voy a ¿Cómo- venir. ¿Cómo me conoce? Os conocéis muy bien. Andrea. Los toros. Mi turno. Los toros. Yo he de confesar que quería hablar del Grand Prix. Yo estaba a Ese Grand puntico, Prix. efectivamente, estaba a puntico de traer mi sección dedicada al Grand Prix, pero luego no me he visto capacitada. Pero sí que es verdad que Para quería semejante comentar un análisis, poco con ¿no? vosotros, aparte del programa, que al final el toro se convierte también en un símbolo un poco de España, un símbolo nacional. Ujú. Que si el toro de Osborne, todo eso. Para quien no lo sepa, porque puede que no esté viendo gente que no ha llegado a ver nunca el Grand Prix, Ujú. era un programa de televisión española que se hacía los veranos, si no recuerdo mal, Ujú. y que hacía rollo El programa del humor abuelo y del amarillo. niño. ¿Cómo? El programa del abuelo y del Sí, el niño. el Claro. programa del abuelo y del niño, sí. Era tipo humor amarillo con pruebas así muy locas que participaban 2 pueblos con sus respectivos alcaldes. Ojo, la chica. Y apadrinado o algo así le llamaban, que llevaban famosos y hacían pruebas y bueno, y algunas de ellas era dentro de una plaza de toros que ellos se fabricaban y sacaban vaquillas y hacían pruebas con las vaquillas, como por ejemplo disfrazarse de bebés gigantes así con goma espuma y sacaban a la vaquilla y no sé. Es una cosa muy hacían rara porque cositas. intentaba mezclar como tradiciones españolas, porque estaba Claro. la cucaña,
O sea, hay cosas como que eran de... La barbacoa, lo- pues la papa esa gorda que se iba inflando. Sí, era la patata caliente, ¿no? La patata caliente, la pero la barbacoa. ponían como en una parrilla, ¿no? Ah, sí, estaban como un... Pero sí, estaba como... Pero sobre todo la cucaña, lo de las vaquillas, era como por enraizar todo en una tradición muy típica española de las fiestas del pueblo. Y de repente luego había unos bolos gigantes con los que derribar. es verdad. O sea, era todo muy gratuito. estéticamente. Miscelánea. Sí, sí, sí. Y entonces, Sí, sí, continúa. me he traído porque al inicio de cada prueba en la que iba a participar una vaquilla, le hacían como su carta de presentación. Y entonces pues me he traído un par de ejemplos porque me parecía muy gracioso. Una de ellas era la vaquilla almudena, la vaquilla que no es buena. En tan solo 1 año y medio de vida ya es una experta en pócimas, ungüentos y bebedizos, para poner a tono a sus compañeras del corral. Por eso, cuando la ven con el vaso en la mano, huyen despavoridas. Hostia, Esa no, era la carta de presentación. no recordaba que fueran... de Pensaba que era vaquilla. solo la rima siempre. Y O sea, había otra que se llamaba Esto tiene- Dieguita, la vaquilla juicisita, sí lo he dicho bien. Pesaba 275 kilos y es una experta en leyes y reglamentos, así que acuden a ella todas sus compañeras de corral para que le asesoren con su imparcialidad y buen juicio. Estamos de Se acuerdo montaba en- una película. Iván, ¿qué era lo que decía al principio? ¿Qué es lo que decías tú con tu Con humanizar relato? el Efectivamente, todo. esto ya era- Esto ya no humanizarlo, esto es darle una profesión, un trasfondo, un background aquí. Que me flipa porque creo que podemos hacer la hot take, no la esta, de que en realidad era la misma vaquilla siempre, ¿verdad? O sea, No, yo creo que eran Hostia, distintas. sí, seguro que sí. es que, o sea, si van a buscar de verdad 300 vaquillas para cada programa, No lo sé, la tío. verdad. Porrazo, Y entonces esto me ha recordado cuando yo estaba viendo esto para informarme un poco y también un poco por divertirme recordando viejos momentos familiares. Cuando estaba leyendo estas cartas de presentación que luego llamó a pasarlo el DNI de la vaquilla, me recordó a un artículo que hay en el Mundo Today que se llamaba el artículo Un toro de 700 kilos, nuevo director del Alto Comisionado para la Marca España. Una jarra de sangría será la portavoz de la institución. Lo recomiendo buscarlo porque era muy divertido. Y pues eso, que quería empezar esto hablando un poco de ese toro. Enamorado de la luna. Mira, aquí Mar- tenemos, y- Icono Abanico de nacional. colores, parecen sus patas. aquí tenemos al toro de Osborne. Pues vamos a hablar de cine, vamos a hablar de toros. Para quien no lo sepa, porque al me estoy final poniendo nervioso, ¿eh? los toros, la tauromaquia, puede ser algo muy interesante o que llame mucho la atención para el arte en general. Para quien no lo sepa, como dato, las primeras imágenes, porque no sé si se puede considerar película o cortometraje, pero las primeras imágenes que se tienen de los toros son de cuando los hermanos Lumière, pues en 1896 vinieron a España y hicieron una serie de vídeos de la procesión de Sevilla, de corridas de toros, que también estuvieron en Madrid y tal. Ujú. Y ya entonces, desde 1896, digamos que se podría decir que nació el cine taurino. En el arte, pues puede llamar mucho la atención la figura del torero y del toro, y puede influir por diferentes intereses que le puedan resultar interesantes. Por ejemplo, la valentía que tiene el torero al ponerse frente al toro, esa relación con la muerte, con la religión, la sensualidad también de la técnica del torero, en fin, y hay una cantidad de obras que, Sí, que además que han sido... como ha dicho el César, como se enraiza también con una... Y bueno, a Hemingway estaba. Bueno, aquí tenemos a. Claro, en la literatura, Hemingway, pero Orson Welles también lo estoy poniendo aquí en en la la pintura. miniatura. Pero como se enraiza con una Con tradición del toro como centro de un festejo que es casi milenaria, pues ya es fácil irte a eso, a multitud de referentes culturales, ¿no? Efectivamente. Y también puede servir, que es por la vía por la que yo me he decidido a ver. tirar, que es que también son un reflejo
que sirve para describir la sociedad española. Ujú. Y las dos películas que me he traído que utilizan la tauromaquia para reflejar esa sociedad española son Los Golfos de Carlos Saura, que es de 1959, y El Espontáneo de Jorge Grau de 1964. ¿Las conocéis? No. Los golfos. Los Golfos. Me suena. Los Golfos que, Mucho me que suena. también se considera un poco como el inicio del cine kinky. Con esto nació un poquillo Por el nombre. el Le pega. cine kinky. Sí, En el 50 y pico, has dicho. El 59. Joder. Y entonces, pues, digamos que se sirven de esto para reflejar esa España de la posguerra, Ujú. sobre todo la de los Golfos, que está en el 59, y ya con la de Jorge Grau, ese cambio que hubo en la España de los años 60, que arrastrando ese momento económico horrible que llevaba arrastrando España por ese sistema político y económico de autarquía, Llamado dictadura también. llamado lo podemos dictadura, lo podemos decir. efectivamente, con la dictadura de Franco. Pues ya en los años 60, como ven que eso va cuesta abajo y sin freno, hay unos asesores de Franco económicos que están relacionados con el Opus Dei, que llevan a cabo una serie de planes para abrirse al mundo, y ahí es donde España ya empieza a tener un progreso a todos los niveles económicos, sociales, y en el que empieza ya a prosperar un poco. O sea, que digamos Y que digamos- la primera recoge más la herencia de la España de posguerra clásica, ¿no? Efectivamente. Y la segunda ya es más aperturista, ¿no? Más... Sí. Pero claro, contamos con que las dos películas parten, digamos, de la misma base y de la misma idea. En Los Golfos hay un grupo de jóvenes que pues son esos hijos de la posguerra, que vienen de clases muy bajas, con expectativas de futuro muy limitadas y con una frustración muy grande, sin mucha posibilidad de prosperar, y que se ganan la vida como pueden. Sobre todo, y como el propio nombre indica, los golfos se dedican un poco, son muy pillos y se dedican a lo que pueden, roban y todo eso. Y uno de ellos quiere ser torero, porque si en algo también coinciden las dos películas, es que estos jóvenes de clase baja veían en el arte una posibilidad de cambiar su suerte y prosperar en su vida, escapar de la miseria y tener un futuro mejor. Como ser futbolista ahora, Sí, ¿no? como ser- Claro, por eso he dicho el equivalente a- arte, porque Como ser futbolista en una favela o como el que quiere ser Twitcher, ¿no? Claro, claro. Los tucheros son unos toreros, ¿no? Sí, pues sí, pues sí. Pues sí, entonces en el caso de los golfos, uno de ellos quiere ser torero y entre todos empiezan a hacer una serie de... Bueno, traman un plan para que él pueda, porque necesita mucho dinero para que le den una oportunidad, para que puedan darle esa oportunidad para ver cómo torea y demás, y quizás prosperar como profesional de los toros. Ujú. Y en el caso del espontáneo, es un chico que también viene pues de estos barrios pobres, que él sí tiene un trabajo como botones en un gran hotel. De hecho, las dos películas están ambientadas en Madrid, Ujú. pero por una serie de circunstancias lo echan. Entonces, durante toda la película se dedica a buscar otros empleos, pero claro, a todo lo que puede acceder es a empleos precarios. Y algo que también caracteriza a estos jóvenes es que ellos no nacen con ese trauma que quizás sufrieron sus padres a raíz de la guerra civil. Son unos jóvenes que ya han nacido con una dictadura, pero que con esta apertura que decía yo de los años 60
digamos que tienen un ansia de libertad que los motiva mucho a no conformarse con esa vida que a priori se ven obligados a llevar. Y entonces pues le van surgiendo diferentes empleos que él no está dispuesto a tener que conformarse con eso. Por eso decide que quizá podría probar con el toreo, porque ve que ya inundan las revistas con fotografías de actrices, de cantantes de flamenco, de futbolistas, de toreros, que digamos que es como un reflejo de ese sueño americano que se tiene en Estados Unidos, pero aquí en España, de prosperar, de digamos que no es solo cumplir un sueño, sino vivir con mucho dinero, siendo también aclamado, y además pues que te admiren por dedicarte al arte. Y estos jóvenes que son muy echas para adelante, pues cometen quizás el error de creer que una profesión como es ser torero se pueda quizás llevar a la práctica simplemente con las ganas. Y es aquí otra de las cosas que yo creo que intenta representar muy bien estas dos películas, y es que para poder tener esa igualdad de condiciones y de oportunidad en la vida, o se hace teniendo dinero para poder formarte, o teniendo un talento innato extraordinario, que digamos que sería un porcentaje muy pequeño, que con un poco de suerte podría prosperar y dedicarse a eso, al arte, con lo que sueña. Sí, pero incluso teniendo el talento también tiene que entrenarlo, porque si no... Claro, si no tiene los medios para entrenarse... Sí, lo que quiere decir, Andrea, es que si eres pobre solo hay una manera de dedicarte a eso, que es siendo extremadamente virtuoso por naturaleza, ¿no? Porque de repente sí que es verdad que y que incluso siendo así puede ser que tenga esa suerte de que pues, como me parece que era el cordobés que sale en la película del El Espontáneo, que es que se me va el título, que hay una entrevista que se ve en la televisión, que me parece que era el torero cordobés, que él fue un espontáneo, él fue de esos que se tiran a la plaza de toros y ya claro, lo ven y dicen, claro, coño, este vale. Sí, es como lo del fútbol, ¿no? Pero claro, ahí te está arriesgando una barbaridad. Que hay un ojeador a verte y peor por lo que dice Andrea, porque ahí no te vale solo con ser bueno o con tener ganas, sino que te juegas la vida, ¿no? Frente a un toro. Claro. O sea, lo que estás demostrando es más valor que otra cosa, hay más valor y altura. Efectivamente. Entonces, estas dos películas sí que coinciden, digamos, en esa resolución que al final lo que te quieren decir es que esta gente que nació con muchas ganas y que tenían ese ansia de libertad y de igualdad de oportunidades, al final se quedan en una ilusión totalmente frustrada por la sociedad española, que aunque aparentaba tener, digamos, ya esa como intentar igualarse al resto de países europeos o del mundo desarrollado, pues al final íbamos arrastrando una herencia que se quedaba totalmente plasmada. Y también se refleja en otro tipo de cuestiones como sociales, como era el papel de la mujer, porque por ejemplo en El Espontáneo se ve claramente una oleada de turistas y en una gran cantidad de mujeres totalmente independientes, libres, progresistas, frente a esa mujer española, que sí que es verdad que las jóvenes ya quizá trabajaban y tenían ese espíritu más libre y de querer ser dueñas de su vida, pero que estaban totalmente alejados de esas otras mujeres europeas o americanas que no tenían nada que ver con ellas, que al final estaban en casa de sus madres y con vistas a casarse y
y seguir ese papel que habían ido heredando. Claro, es que cuando ves las pelis de esa época o lees los cómics de esa época, porque si lees Pulgarcito y todo eso, Carpanta, la pura miseria, ¿no? Una persona muriéndose de hambre e intentando hacer humor de eso. Pues ves esa realidad, pero a mí lo que más me está chocando de lo que estás exponiendo es eso, que se puede traducir también esa figura del torero, que era como lo que era lo que estaba idealizado, ¿no? Antes de ser torero, si era un torero, pues estaba el rey, estaba Franco y luego estabas tú, como a nivel de poder mediático. Pero estamos lo mismo, si quieres medrar, si quieres tener algo, pues tienes que... O sea, la única manera de que el ascensor social, de que estés en la clase más baja, a poder tener dinero, la manera de ascender más rápido es pegar el pelotazo. O sea, el sistema no te permite que... Tú dices que es la época, que son los 60, pero es que estamos en 2021 y estamos exactamente Efectivamente, igual. Yo quería decir también eso, que la sensación que me transmitían esos personajes totalmente lo veo en los jóvenes de ahora, que hemos pasado una crisis económica enorme y que ahora además también hemos pasado una crisis sanitaria, y que ese sentimiento de tener como una esperanza, un futuro frustrado, al final lo sentimos también un poco. Pero sobre todo también salvando lógicamente las distancias. Sobre todo también lo que dice el César bueno, y lo que has comentado tú, del pan y circo, o sea, del ofrecerte un entretenimiento para el pueblo que sea al mismo tiempo lo que le abstraiga de esa miseria que está pasando, sí, y la ilusión de un poder llegar a eso, ¿no? Aunque sea claramente inaccesible, porque y está muy bien traído el ejemplo de Twitch que has comentado, César, es que al final, y comparándolo con lo que has dicho de la crisis económica y sanitaria, de cuántos jóvenes, ¿no?, pensando en si el futuro por un lado es estudiar una carrera durante 5 años para luego estar otros 5 años más buscando trabajo, igual me compensa estar 5 años en Twitch intentando ganarme la vida, aunque sea una ilusión y solo el 0,0001%. Seríamos ese espontáneo, claro, que salta al ruedo. Sí, al final es lo mismo, el saltar al ruedo de Twitch entre una marabunta de gente haciendo cosas mucho más interesantes que tú, a probar a ver si llama la atención de alguien, ¿no? Tecla. Solo que aquí hay, pues eso, así, de alguien de entre los cientos de miles de personas que están mirándote, pues le parece lo suficientemente interesante como para recomendarte o para darte una oportunidad, o sea que muy bien traído. Gracias. Y ya por último, quería comentar un poco la dirección de las dos películas, para que os resulte más llamativo y vayáis corriendo a verlas. Aparte del tema que tratan y cómo las podéis pues eso, sentir. Y es que en el caso de Los Golfos de Carlos Saura, tiene una dirección increíble, casi todos son escenarios de exteriores, naturales. Está dirigido como si fuera un documental. Y luego en el caso del Espontáneo, es más vanguardista. Y hay un momento hacia el final de la película, porque la película también es en blanco y negro, que cuando este chico se va a preparar para saltar a la plaza de toros, de repente la imagen que estaba en blanco y negro se vuelve a color, con unos colores brillantes, increíbles, porque claro, los trajes de los toreros... Qué interesante eso. Sí. Entonces, juega ahí entre lo llamativo que es ese escenario de por sí, pero al mismo tiempo enfatiza aún más ese momento que tiene él, que es su ilusión de decir, es que este es mi momento en el que me estoy jugando todo para poder cambiar mi vida. Entonces ese color cobra un sentido y un significado. Sí. Me hace mucha gracia el contraste entre lo que estás diciendo y el Grand Prix de fondo. con Ramón García ahí. Me las quiero ver, sí, y señora. os voy a decir dónde las podéis ver. Ahí. A día de hoy. Los Golfos la tenéis en el Emule. Y el Espontáneo lo tenéis en Movistar Plus. Pues bueno, ya sabéis. Dicho lo cual... Ay, voy a ver mi pocito. Adiós.
Sé que era difícil porque son películas que a lo mejor el que controle mucho de cine taurino o de toros o que sea muy cinéfilo la iba a conocer. La vaquilla, que está muy, muy, muy bien traída. Me estaba acordando de Blancanieves. Yo También de los pero es que 60, esa le la pregunté vaquilla. expresamente yo hace poco. ¿Va a hablar de Blancanieves? Y No. Claro, es que Dijo eso no. no. Y Alguna peli japonesa. alguna peli japonesa. Que se- Pues sí. también podría haber sido, está también bien tirado porque Yo en pensaba el primer programa traje una serie japonesa y en el segundo programa traje un canal de YouTube japonés y un cómic surcoreano. mi vecino el Así toro. que no estaba mal traído. Joder, ya que ya podríamos terminar con eso, mi vecino. Mi vecino Totoro. No, pero yo pensaba que a lo mejor te lo iba a traer por cómo una Hostia. visión, puede ser una visión del toreo a través de alguien de fuera. Como un Sí, director. Sí, sí. Lo exótico. ¿entiendes? Claro, como en la peli de La leyenda del tiempo, como Mm. la japonesa que viene a. Al flamenco. Pensaba que le iba a tirar por ahí. Palomo Linares también tiene una peli biográfica muy emotiva. Me pierdo esa referencia. Pues también. la peli de Palomo Linares, que yo creo que está protagonizada por él mismo. Ah, ¿y era torero? Sí. Ah, vale. No. Es que yo de torero. Sí, bueno, y ya os lo comentaba antes fuera de cámara, pero en la época dorada, si se puede considerar, del cine de toros, está comprendido entre los 50 y 60 y la mayoría de actores que tenían que hacer de toreros eran toreros, llamaban directamente a toreros porque si no, ¿quién se pone delante de un toro? Que- Bueno, a ver, ¿quién ha perdido? A ver, César, yo lo siento mucho, pero porque me gusta mucho Ibáñez, pero tú has empezado por los toros, pero has acabado por Petenera, ¿sabes? Hombre, ha hablado de pocos toros. Eso es. Los toros te han pasado por el lado. Tú ibas, con los toros ibas como en los Sanfermines, huyendo de ellos. has empezado viéndolo de cerca, pero lo suyo ha sido correr. César L. Sí, sí. Joder. Bueno, pero ha merecido la pena. Bueno, polemiquita, ¿no? Polemiquita. Tírale, a ver. Llegó el momento. Polemiquita. Vamos a ver. TikTok. Yo entiendo la nueva forma de comunicación. Vale. Bueno, Y entiendo que y respeto. nada más boomer que yo entiendo las nuevas formas de comunicación. Empezar así algo ya es como uff. Sí, es una Sí, sí. nueva manera de crear contenido. Pero, ¿qué es eso de hacer vídeos donde tú estás imitando algo que ya existe? ¿Qué es eso de tú doblándote a un diálogo de la que se avecina, que ya existe, que tú puedes acudir a ese diálogo y verlo, pero tú piensas que tú le vas a aportar un giro más gracioso que no tiene la creación original? O sea, tu única manera de aportar a la comunidad es copiando algo que ya existe o haciendo un trend. Hay alguien que se inventa un baile y tu manera de aportar a la sociedad es imitar ese baile. Entonces me parece muy bien esas formas de expresarse, pero cuando aportan algo, aunque suba una historia de tú comiéndote un bocadillo de chorizo, me aporta más que te grabes a ti mismo imitando una cosa que no se te ha ocurrido a ti, que se le ocurrió a otra persona, o mucho más allá, diciendo, es que no veo la que se avecina, pero diciendo, ¡Espartaco, Espartaco! Y tú te grabes y tú crees que eso es, vamos, la cosa más graciosa que se ha hecho nunca en la historia de la creación humana. Y entonces eso es la polemiquita. A favor de TikTok, en contra de la gente que no aporta nada A TikTok. a TikTok, ni en general, porque los trends es que no aportan nada. Me gustaría, es complicado me gustaría esto, ¿eh? opinar, pero es que no tengo ni puñetera idea de lo que está hablando, de verdad. O sea, no. Mejor. Y mira, Eso. la que se avecina. Pero es que la gente se graba grabando con frases de la que se En avecina. TikTok tú puedes coger diálogos que ya, o sea. Están como subidos, ¿no? Si Y está el entonces audio tú puedes subido, como entonces tú puedes coger doblarlo. puede ser lo que La sea. Veneno, por ejemplo. O puede ser un diálogo de la Isla de las Tentaciones, pues cuando era no Estela, no. Ojalá fuese eso, por lo menos. Pero no, aquello de. Sí, coger los audios, entonces la gente se imita.
Me quiero ver ahí Haciendo- ahora. Es que no lo audio. entiendo, lo siento. O sea, yo de verdad yo estoy para un OK Boomer, pero de manual. No. Para Y mí, es que vamos, me aquí refiero que entramos no. en un tema complicado porque al final, ¿qué es TikTok? TikTok al final, TikTok eres tú. ¿Qué es TikTok? ¿qué ¿Cómo era lo que TikTok? decía el duro? ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es Halloween? ¿Qué es ¿Qué es Halloween? Halloween? ¿Qué es Pues TikTok? TikTok. ¿Qué pinta Pues son Charizard en el bailes, campo? No, es la evasión. No, pero TikTok, a ver, que TikTok tiene, pues es una herramienta, es como el Instagram Story, pero te proporciona más herramientas de edición y de creación. Sí, sí, sí. O sea, te permite editar el vídeo porque la story es un vídeo, o sea, lo que te graba ya lo has grabado. Te permite grabar en clip, te permite editar, te permite meter texto. O No sea, es lo que siempre tiene, porque se llama TikTok. ¿Qué cojones tiene no que sé, TikTok, TikTok, no sé. TikTok. antes se no llamaba sé. Musicali. ¿Cómo? Antes se llamaba Musicali, pero bueno, eso no es el caso. Ah, yo no El sabía caso es todo que dentro de todas esas herramientas que te Me encanta permite, y sigue Ramoncho ahí. tú decides copiar algo que ya existe. ¿A no que me hago crear nada. TikToker y empiezo a doblar escenas del Grand Prix? Pues, mira, por lo menos. Joder. Y así es que si la que se avecina ya no me gusta, pues tú creyendo que puedes mejorar eso, Un pequeño dato que no tiene nada que ver con TikTok, pero tiene que ver con la que se avecina. Y es que el otro día, cuando veníamos en el coche, nos pusimos que suben los capítulos para que te los puedas escuchar en podcast. Es verdad, en iVoox, tal cual, o sea, el capítulo entero. Y Sin me editar. llamó- pero muchas es que cosas. me- Pero me- ahí me voló la sin cabeza. música, sin transiciones, todo en seco, A o sea, pelo. como súper áspero. Y No, no, si sin el transiciones capítulo- en la escena. y va en el capítulo tal cual. Sí, pero en el capítulo tal cual, cuando hay, por ejemplo, una transición, por lo mejor te meten un efectillo de Pero música. es que lo tenía. Lo No, no, no. tenía. Sí, yo Sí, lo sí, sí, recuerdo. se escuchaba. Y ya pasaban a otra escena. Sí, Yo sí, lo sí, recuerdo sí. más, pero todavía, o sea, sin nada. en fin. Que Dice Laura en el chat que también está la vertiente de los que se doblan a sí mismos. Claro. Que eso ya no. Si yo entiendo Sí, ya sí, poco, sí, esto ya sí. me deja descolocado. que la que se avecina, aquí no hay quien viva, 13 ruedas del percebe. Ahí lo dejo. Y encima todo he tenido que decir yo. Bueno, yo En fin. termino reivindicando Aquí no hay quien viva como una de las mejores series de ficción española que Aquí se no han hay quien hecho. viva, sí. Aquí no hay quien viva. Hasta ahí llegamos, pero. Pues bueno, pues puedes continuar viéndolo. O sea, si te gustaba, ahora en las nuevas redes sociales, hay gente que le está dando un giro, le está haciendo todavía mucho más gracioso y le está haciendo que sea insuperable. Vale, ya está, pues Sí. perfecto. Y con eso Todo lo que sea. llegamos hasta el que vamos tarde de hoy. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Iván, gracias Andrea. Gracias, César. La semana que viene tenemos un temita que es ¿Se sabe? Sí. Ah, sí, se sabe, es verdad. La Gran Manzana. Tema que dijeron por aquí la semana pasada. Sí, lo Propuso digo. monopilas. Ujú. Y como hemos dicho antes, si se ocurren más temas de los que queréis que hablemos, que traigamos de esa temática, traigamos un perfil, una obra o algo que no se parezca en nada, como he hecho yo ahora en el de hoy. No me he traído. Eran los toros, pero yo no he hablado de los toros, pero bueno. En fin, que podéis mandárnoslo a @quedamostarde, nuestro Twitter. En YouTube también suscribíos y también por ahí nos podéis comentar en los vídeos que subamos lo que se os vaya ocurriendo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós. Chau, chau.